Este caso no ha parado ahí, pero por lo menos lo primero era encontrar a la suegra. El caso que ha conmocionado a todos porque lo vimos, o sea, lo captó una cámara, lo hemos visto por todos lados y es sobre la suegra que presuntamente ha matado a su nuera en México. Y es que la mujer por fin ya fue capturada en Venezuela, ni siquiera fue en México, fue en Venezuela. Y todos los detalles sobre este caso lo tiene Tania Charri en este informe. Vamos a ver. Después de una ficha roja emitida por la Interpol, Erika María Herrera fue arrestada en Venezuela tras una operación coordinada entre autoridades mexicanas y la Interpol, luego de huir del país tras asesinar a su nuera, la exreina de belleza Carolina Flores Gómez. De acuerdo con información oficial, la mujer salió de México un día después el 16 de abril, y logró llegar a Caracas pasando por Panamá. Cuando la encontraron y mientras llegaba la notificación internacional, la arrestaron inicialmente por resistencia a la autoridad, luego de que se opusiera al arresto, diciendo que no había hecho nada y que estaba solo como turista en ese país. En estos momentos, permanece en dependencias de la Interpol en espera de su extradición a México. Pero siguen habiendo muchos interrogantes en este caso que ha estremecido a México y al mundo entero. No solo por la crudeza de los hechos, sino por las preguntas al esposo de la víctima, que aunque no está arrestado hasta este momento, sí está siendo investigado por las autoridades. El hombre deberá responder por qué tardó casi un día en reportar el asesinato, tiempo en el que su madre logró escapar del país. Además, las autoridades analizan si hubo omisión o posible complicidad al no impedir la huida. Se ha conocido también que la cámara que grabó el hecho era la que usaban para ver al bebé cuando dormía y jugaba, y que luego de dispararle a su nuera, la mujer salió del cuarto, dejó la pistola en la cocina y se fue en un taxi. El portero del edificio, que ya fue interrogado, dijo que no había escuchado los disparos y que no había notado nada anormal ese día en el apartamento donde sucedieron los hechos. Bueno, este es un caso que le está dando la vuelta al mundo. Obviamente uno está viendo esto en Instagram, en todas las plataformas, y se pregunta, ¿cómo un hijo puede responder a esto? Te acaban de matar. Exacto, ¿cómo se reacciona, señores? ¿Cómo? O sea, yo sé que va a haber 20.000 preguntas y todo el mundo va a tener una opinión diferente, pero lo que él tiene que haber pasado en ese momento, y no es ese momento, es las horas después. O sea, ¿cómo se maneja un caso como este? Es tu madre, yo me imagino que se fue inmediatamente de la casa. Estoy segura que se va a comprobar si tuvieron comunicación, porque eso por los teléfonos celulares van a saber si se llamaron el uno al otro. Este caso no ha parado ahí, pero por lo menos lo primero era encontrar a la suegra. Les repito, la encontraron en Venezuela, llegó allí a través de Panamá, y claro, y gracias a la Interpol. En colaboración con las autoridades de México. Sí. Pero es definitivamente un caso súper trágico y como dices tú, creo que aunque no haya habido esa comunicación de celulares, porque a lo mejor cuidaron eso, yo creo que es muy sospechoso el que haya esperado un día entero y da la casualidad que es en ese día aprovechó para salir del país y de cierta manera ocultarse en otro lugar donde a lo mejor esta noticia no estaba sonando tanto como estaba sonando en México. Estamos viendo un pedacito de la grabación de la cámara del baby, pero no sabemos que es la cámara como de bebé, sí, para estar pendiente del bebé. Para estar pendiente del bebé cuando jugaba, cuando dormía. Ahora, ¿qué pasa si el papá es culpable? El bebé se queda sin mamá y sin papá, porque el papá si está cómplice en este caso por haber ocultado si la mamá o no se había ido, si no duró tanto, se queda sin papá y sin hijo y sin mamá. Emocionalmente lo que ese hombre puede... Primero complicado. El shock, porque lo vivió, lo escuchó, estaba ahí mismo al ladito. Nada más que el susto del shock. No sé si con eso lo perdonarían. No sé, Lili. Yo tampoco. No sé, pero este caso lo seguiremos muy de cerca a ver qué es lo que pasa. La niña era, o sea, la esposa era preciosa. Sí, muy guapa.